Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que venimos manteniendo ya desde hace años con diferentes escritores vinculados o no a nuestra asociación, a la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que ya sabéis que es una asociación que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen. Y aunque el acto está organizado por nosotros, está patrocinado por Cedro. Y entonces, como os hemos dicho, muchas veces traemos a escritores vinculados a la asociación, otras veces traemos a escritores que no están vinculados, pero hoy sí que traemos a alguien que es un asociado nuestro y nos estamos refiriendo, que la tenéis aquí, la podéis ya saludar, a Llucia Ramis, que acaba de publicar. ¿Qué tal, Llucia? Primero de todo, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Bien, veo que se me difumina un poco el libro con el sistema este de difuminación, pero bueno, que sepáis que aquí pone 1 metro cuadrado, el libro es del asteroide, Llucia Ramis, y que es un libro que mereció el 4.º premio de no ficción de libros del asteroide y que, por tanto, acaba de ser publicado en castellano, pero que verá su versión catalana en unos 10 o 15 días, más o menos, el día 13 de este mes que entra. Tendréis la versión en catalán, que suponemos que será 1 metro cuadrado, ¿no? Un Su metro título. cuadrado en anagrama. Cuadrado del anagrama, exacto. Y este libro, bueno, por haceros un resumen así muy rápido, ahora hablaremos con ella con calma, pero bueno, es como la crónica, digamos, de la propia experiencia de la autora, como inquilina, digamos, a lo largo de los 30 años que lleva viviendo en Barcelona, porque como muchos sabréis, ella es mallorquina, pero vino a Barcelona con 18 años, pues sí, para hacer la carrera, y se quedó aquí instalada, y entonces cuenta, digamos, los pisos en los que ha vivido a lo largo de esos 30 años, y a medida que va como mostrando, explicando esos pisos, porque bueno, ella con su carácter, digamos, se planta en esos pisos, llama al interfono y pide a los inquilinos actuales que le dejen ver, digamos, el piso para recordar ella, evocar la época en la que ella vivió allí y de paso ve cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado el piso y la gente que vive allí, el edificio, el barrio, y puede explicar, digamos, los 30 años de evolución de Barcelona, sobre todo a un nivel inmobiliario, pensando siempre que es el tema del libro en la vivienda, en el piso, en el inmueble, como lo queráis llamar, va analizando cómo ha cambiado Barcelona en esos 30 años. También, bueno, también habla un poco de Mallorca y tal, no sé qué, pero bueno, se puede decir que principalmente habla de Barcelona y por extensión de toda la crisis inmobiliaria que está atravesando el país. Y, bueno, recorre esos pisos y luego también hace este análisis, digamos, de cómo está la situación, ¿no? Es un libro que, como ella misma dice, no pretende dar soluciones, para eso tenéis un montón de tertulianos por ahí diciendo un montón de cosas todo el santo día, que no aciertan ni uno, pero bueno, están ahí diciéndolas. Es un libro que simplemente analiza la complejidad del problema y, sobre todo, que nos da la sensación de que es algo de lo que no se está incidiendo demasiado, la analiza desde un punto de vista literario. Porque, claro, estos libros, lo que ocurre muchas veces es que cuando tienen un tema al que agarrarse los periodistas, digamos, acaban entrevistando a la autora muchas veces, que yo también lo voy a hacer porque es un poco inevitable, pero se acaba entrevistando al autor sobre el tema, ¿no? En este caso, la crisis inmobiliaria, y sé cómo que se arrincona el género en el que está metido, ¿no? Este libro es un híbrido, es una crónica que suma el reportaje narrativo, el reportaje de investigación, el ensayo, las memorias. Es un híbrido, digamos, bueno, un género muy en boga en estas épocas, pero que no podemos olvidar que es un material narrativo, un material literario, y como tal debe ser tratado, aunque es verdad que el tema es tan goloso y es tan actual que puede acabar devorando un poco esto. Dicho esto, el libro, vamos a empezar a hablar con la autora, que es lo que queréis, si no que os pegue yo el rollo. El libro, ya sabéis, el libro arranca, digamos, con la autora como preguntándose, bueno, sabemos que este libro es la autora quiere preguntarse quién es, dónde está ella, quién es y dónde está, y recordando esto de que se fue de Mallorca a los 18 y cayó en Barcelona, quiere ver, digamos, qué hay de ella, y tanto de ella, de los pisos, como de los pisos en ella, y se pone a escribir este libro. No sé si es un buen resumen, o sea, este es el origen del libro. ¿Cuál es el origen del libro? Pues bastante bueno. A ver, el origen del libro es una pregunta que siempre me he hecho, que es de dónde soy. Claro, como llego de Mallorca con 18 años, llevo más de media vida viviendo en Barcelona, no sé si soy de aquí, si soy de allá. Durante la pandemia, en el confinamiento, mucha gente me preguntaba, ¿cómo es que no te vas a tu casa? Y pensaba, hostia, llevo 25 años viviendo en Barcelona, que es mi casa, ¿no? Y entonces empieza de esta pregunta, ¿cómo
se crea, cómo se construye el sentimiento de pertenencia por lugares que no te pertenecen, ¿no? Y los pisos de alquiler son lugares que no te pertenecen, no son tuyos en propiedad los pisos, pero sí que son tu casa, ¿no? Sí que los has convertido en hogar. Entonces, hacía mucho tiempo que quería investigar pues qué queda de nosotros en los lugares que hemos habitado, si es que queda algo, y del mismo modo que esos lugares nos marcan a nosotros, si nosotros también los marcamos de alguna manera. Y quien habla de pisos no solo habla de pisos, habla de barrios, de vecindarios, de ciudades, ¿no? Todo eso forma parte de nuestra memoria. Yo quería saber si nosotros formamos parte de su memoria también, ¿no? Si nuestro paso por los lugares también deja algún tipo de marca o algún tipo de rastro. Este es el tema principal, es el de que parto cuando pienso en escribir este libro. Entonces, cuando se me ocurre presentarme al Premio Libros del Asteroide, que es un premio de no ficción, el premio es a proyecto, dije, además de todo esto, de construir pues, esta crónica de cómo se ha transformado la ciudad, de esta autobiografía un poco a través de los pisos en los que he vivido, quiero explicar cómo hemos llegado hasta aquí en el tema de la vivienda, ¿no? Y en el tema del problema de la vivienda, porque ahora ya siempre que hablamos de vivienda hablamos del problema de la vivienda. Entonces se me ocurrió incorporar también esta parte más de periodismo de investigación o más de periodismo literario, reportaje literario, y ahí se me vino un poco el mundo encima porque me di cuenta de, de la complejidad del problema y dije, ahora tengo que empezar a leer mucho, mucho, mucho. Me puse a leer muchos ensayos muy potentes sobre el tema. Todos los artículos que salían publicados durante 2 años me los he leído pues prácticamente todos para entender un poco qué ha pasado y por qué estamos donde estamos. De todas formas, se puede decir que no es un tema que sea nuevo en ti, porque aunque es verdad que el género sí que es totalmente nuevo, porque no te asociamos con el periodismo de investigación, por así decirlo, no es tu materia habitual con los libros y tampoco con el periodismo que haces en el día a día, que es más un periodismo de crónicas, digamos, y de opinión y todo esto, pero aquí, en realidad, si recordamos Las Posesiones, el otro libro tuyo, que ya el título ya no está a pensar en inmuebles, por así decirlo, o en tierras o lo que sea. En Y luego casa, también, sí. claro, y luego también tenemos, bueno, algún otro como El Odio Barcelona, que de alguna forma también aquel libro anticipaba un poco lo que encontramos aquí, porque ya era una especie aquel libro, una reflexión de muchos autores sobre la deriva que estaba cogiendo Barcelona, y ahora este libro viene a decir, la deriva ya está tomada, ya la deriva es el presente, digamos, ¿no? Y es un tema que parece que está como un poco recurrente en ti. Hay una paranoia con este tema, ¿no? Sí, sí, no, y cosas que pasan a Barcelona quan tens 30 anys ja hablava Bueno, de este tema y de claro. esta angustia que yo creo, es algo que los que han tenido piso de propiedad siempre, los que no han vivido de alquiler, creo que no se dan cuenta de la angustia que nos genera el hecho de que nos puedan quitar, o sea, echar de casa, ¿no? Pasados 5 años o 3 años, desde el momento en el que firmas el contrato, ¿no? Que empieza una cuenta atrás, que va haciendo que tu angustia vaya creciendo a medida que se acerca el vencimiento del contrato, porque no sabes qué va a ser de ti a partir de ese momento. Entonces, los que venimos de fuera, sobre todo, pues si tenemos que volver a casa de nuestros padres porque no tenemos dónde vivir durante una temporada, claro, ¿qué hago yo, no? Siempre es algo que a mí me ha inquietado mucho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a casa de mis padres a 200 kilómetros por mar, a Mallorca, cuando toda mi vida está aquí, cuando yo he establecido unos vínculos, cuando mi trabajo está aquí, cuando mi familia elegida está aquí, cuando mis amigos están aquí? O sea, esto es algo que siempre pues, me ha inquietado, me ha angustiado bastante. Y sobre todo porque se añade el hecho de que soy freelance, ya sabemos cómo están los salarios hoy día, pero también las colaboraciones, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú estás en un piso de alquiler, te van subiendo el alquiler, pero en cambio tu salario o tus colaboraciones no suben, sino que se quedan estables, ¿no? Tienes que trabajar más para poder conseguir pagar el piso porque te han subido el precio del alquiler. O si te tienes que cambiar de piso, yo al principio cuando llegué a Barcelona pensé que a los primeros eran muy cutres, pensaba, bueno, esto ya cambiará, ¿no? Porque tendré más dinero y tendré más estabilidad y podré alquilar un piso mejor. ¿Y qué va? Yo he tenido que ir siempre a pisos a peor, porque no me podía permitir muchos de los pisos en los que vivía, ¿no? He tenido mucha suerte, por otro lado, pero muchas veces dices, ostras, pensé que iba a ir a más, que iba a ir a mejor y nos hemos ido como acostumbrando a la precariedad. Creo que el libro este y todos los libros que he escrito, primero pensaba que eran libros sobre la crisis, pero ahora veo que son libros sobre la precariedad y sobre cómo estamos aceptando, naturalizando, normalizando, asumiendo esta precariedad y ya nos parece pues, lo más habitual, ¿no? Para nuestra generación y sobre todo para las que vienen después, ¿no? Y entonces yo creo que el tema de la casa al final es el tema de la identidad, porque nosotros al final en la casa es donde tenemos la intimidad, es donde tenemos nuestras cosas, es el refugio, es el lugar al que volver, ¿no? Y cuando
no estás muy seguro de que ese lugar puedas regresar porque no sabes si seguirá ahí, ¿no? Si vas a poder tener esa posibilidad, eso hace que tengas una sensación de como de iniciarte cada vez, ¿no? De reiniciarte cada vez que haces una mudanza, aparte de que son muy cansadas y muy caras y agotadoras y que vuelve a buscar piso, a lo mejor te tienes que cambiar de barrio, vuelve a buscar otra vez, empieza otra vez, no sabes si vas a encontrar algo que puedas permitirte, ¿qué haces si no lo consigues? Bueno, vuelve a buscarte a alguien con quien compartir piso cuando a lo mejor ya tienes 35, 36, 37 años y no pensabas que tendrías que compartir piso con nadie, ¿no? O ponte a vivir con tus novios, aunque hace 2 meses que los conoces porque necesitas dividir gastos, ¿no? Es decir, todo el rato tienes como una sensación de reinicio, de volver a empezar, de volver a empezar, de volver a empezar, que al final dificulta mucho que puedas ver un futuro, ¿no? Dificulta mucho que puedas ver más allá de esos 3 o 5 años de alquiler que te quedan por delante, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me ha angustiado mucho, que además, como digo, yo he sido mileurista hasta los 35 años, con lo cual, pues siempre era como una sensación de inestabilidad que hacía que no me pudiera sentir en casa, pero la única manera que tenía como para ordenar esa inquietud o esa angustia o esa ansiedad era a través de la escritura. Y por eso yo creo que todos los temas, bueno, todos los libros al final van un poco sobre el mismo tema, ¿no? Que es este tema de desasosiego, ¿no? Al que más o menos me he acostumbrado. Claro, se hace gracioso con esto que decías de que siempre ha sido como pisos a menos. Digamos que cuando tú vas a visitar estos pisos donde has vivido tú a lo largo de esos 30 años, en 2 de ellos te encuentras a gente conocida, pero Que no claro, sabía que vivían allí. que no sabías que vivían ahí, que esto es lo curioso. Bueno, que esto nos da a pensar también que en el fondo todos vivimos en 2 o 3 barrios, no solo en una misma ciudad, sino que nos movemos en 2 o 3 barrios. Yo hay barrios en los que no tengo ni amigos, ni trabajo, ni nada, y que no voy nunca y que para mí son un misterio, digamos, y esto no es real que seas de Barcelona, tú eres de los 2 o 3 barrios donde te has criado, donde tal y no sé cuántos. Pero además está la cosa esta de que lo que tú veías como pisos de transición hacia una vida de pisos mejores, ahora son, o sea, lo que eran pisos cutres en tu época joven, ahora son pisos con encanto, digamos, ¿no? Y es esta idea un poco de que lo cutre de antes, ahora te lo están vendiendo como que es un chollo, digamos, ¿no? Es una Sí, degradación sí. total. Bueno, un chollo, no tan chollo, claro. Es que al final los pisos en los que yo he vivido, el más barato está a 900 euros actualmente. Claro, claro, Con lo claro, cual, claro. a mí me costaría mucho permitirme estos pisos, ¿no? Es decir, el más barato está a 900 euros. Entonces dices, yo esos pisos me los podía permitir antes, ahora no me los podría permitir muchos de ellos. Y luego hay otra cosa que se suele decir mucho, ¿no? Que te dicen, no, es que todo el mundo quiere vivir en el centro, perdona, pero yo he vivido en el centro siempre, he vivido en el Eixample, he vivido en Gracia, he vivido... Pero también he vivido en la Sagrera. Entonces, ¿la Sagrera qué es? ¿El centro o no es el centro? Porque la Sagrera también se está gentrificando. Entonces, yo viví 8 años en la Sagrera. Y ¿es el centro o no es el centro? ¿Puedo permitirme vivir en el centro o no? Porque allí los pisos también están a 1.400 euros actualmente. Los hay muy, muy caros, ¿no? Entonces, es como... Y luego la otra pregunta es, si no somos nosotros los que vivimos en el centro, los que podemos vivir en el centro, si no somos los que ya vivíamos en el centro, ¿quién puede vivir en el centro? ¿Para quién es el centro, no? Es decir, que son estas frases que se dicen como si fuera normal que la gente no pudiera tener acceso a la vivienda. Y luego esto, comentabas, ¿no? Cuando he visto que la gente vive bueno, 2 conocidos en 2 pisos diferentes, en uno en el que yo viví en el 97 y otro en el año 98, 99, que me llegó una sorpresa cuando descubrí que vivían allí. Es verdad que nos movemos más o menos todos por los mismos sitios, pero es que también nos podemos permitir más o menos todos los mismos pisos, ¿no? Lo que Claro. pasa es que, claro, cuando yo podía permitírmelos o cuando ellos lo podían permitir era una cosa. Ahora, si dejaran esos pisos, los que entraran ahora no podrían alquilarlos seguramente porque no, porque habría subido muchísimo el precio. Claro, y el otro día, bueno, cogiendo un BlaBlaCar, que hablando con la conductora, que era una chica de 29 años, claro, todavía estaba compartiendo piso con 3 amigas, que yo le dije, nosotros también, desde nuestra época también compartíamos piso, pero no a los 29. A los 29 ya tenías que haber como ya espabilado un poco, digamos, ¿no? Bueno, había de todo, por supuesto, pero con 29 ya podías intentar, digamos, emanciparte. Otra cosa es que quisieras seguir viviendo. Bueno, no lo sé, esto cada uno en sus circunstancias, pero ahora creo que es imposible que alguien de 29 o 30 años pueda independizarse a vivir solo. Y No, es, no, claro, es como pero pasar de 2 padres al matrimonio casi, ¿no? fíjate en 3 cosas. La primera, cuando era postadolescente, bueno, adolescente, postadolescente, empezó la serie Friends. Yo veía Sí. Friends y decía, estos son muy mayores para vivir juntos. No es creíble. Y, Claro, y tenían todos menos de 30 años, ¿no? Y era claro, claro, como, claro. y a mí me parecían súper mayores. Y la segunda es,
que yo me emancipé con 23 años. Yo cuando acabé la carrera me emancipé, pude independizarme. Tuve que compartir piso, obviamente, pero sí que pude vivir, ¿no? de mi trabajo y a los 26 yo, es verdad, vivía sola, sin compañeras de piso, pero es verdad que me costaba mucho. Sí. Me costaba tanto que iban, pues eso, metiendo al novio de turno, lo metía en casa para dividir gastos. Esto es verdad. Y luego, claro, al cabo de 3 meses ya no nos soportábamos. Pero me volví a encontrar después de la crisis de la burbuja inmobiliaria, en el 2000, que sería el 2010, 2012 o así, me volví a encontrar otra vez compartiendo piso, ¿no? Porque no podía permitirme yo vivir sola con 37 años otra vez, ¿no? Porque, claro, a nosotros nos recortaron mucho las colaboraciones, pero en cambio los precios del alquiler no bajaron. Y yo no me atreví nunca a preguntarle al casero si me podía hacer una rebaja, porque eso es lo que pasa mucho con los inquilinos, ¿no? Que no se atreven a ponerse en contacto ni con la inmobiliaria, ni con la agencia, ni con el casero, para que no piensen que eres problemático o que eres insolvente, con lo cual te lo comes todo tú por si acaso, ¿no? Prefieres que no se acuerden de ti y que no, Claro. de repente no se les digan, ostras, es que le estoy cobrando muy poco a esta persona, ¿no? Pues que se olviden de que tú existes, ¿no? Entonces, muchas veces, pues todo lo que pasa dentro del piso, pues preferimos no contarlo y intentamos arreglarlo por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, bueno, todo eso al final hace que hayamos normalizado esta situación. Mis padres, tuve la gran suerte de que pudieron permitirse enviar a sus hijos a estudiar a Barcelona y pagarles el piso mientras estuvieran estudiando en Barcelona. Mis padres son de clase media, no son gente con muchísimo dinero, ni Normalmente es mucho un menos. lujo eso no lo puede hacer. Claro, hoy día Claro, es un privilegio, lo que en claro. nuestra época era normal. Gente de Lleida que vivía en Barcelona o Girona, que venían de fuera para estudiar aquí, ahora yo no sé si se lo podrían permitir, ¿no? No solo los estudios, sino también encontrar un trabajo aquí y poder mantenerse viviendo aquí porque han encontrado un trabajo. Entonces, claro, como yo vengo de fuera, lo he notado mucho siempre y veo que poco a poco esto se ha ido normalizando cuando para mí inicialmente era una cosa como extraña, porque dentro de la misma franja salarial, 2 personas, uno que tenga un piso en propiedad y el otro que viva de alquiler, tienen 2 realidades completamente diferentes. Y muchas veces uno no conoce la realidad del otro, ¿no? Y sobre todo los inquilinos, que en Barcelona yo creo que casi el 50% de las personas viven ahora mismo de alquiler, pues muchas veces no somos conscientes, bueno, yo sí, pero muchas veces no somos conscientes de lo mal que lo pasan estas personas, ¿no? Y actualmente cada vez va a haber más personas que vivan en esta situación y hay 2 generaciones por delante que yo no sé cómo lo van a hacer, sinceramente, porque es que realmente el problema es grave. Oye, hay una parte muy poética en el libro, digamos, que es esta pregunta de que si los lugares donde hemos vivido nos recuerdan a nosotros. No si nosotros los recordamos a ellos, sino que si queda algo de nosotros allí, que es como el punto poético del libro, pues eso es una encontrado respuesta. Yo tengo un piso con el que sueño muy a menudo, y un piso de los varios que he vivido, no tantos como tú, pero algunos, y además siempre sueño lo mismo, que hay una habitación secreta que yo no me di cuenta cuando vivía allí. Y es una paranoia que tengo siempre con ese piso, estoy como siempre con la idea de que ese piso me está llamando, digamos, ¿no? Y esto, pero no sé si tú, digamos, también has encontrado respuesta a esta pregunta que planteas. Bueno, sobre todo que yo también sueño con Cangarrubí, que era la casa de mis abuelos en Mallorca, que tuvieron que Bueno, vender. sí, te iba a Bueno, decir eso también, claro, que esta primera casa que solemos perder todos, la de los abuelos, ¿no? Es la primera sí. casa que es la más libre porque no están tus padres que son muy severos, otro es pequeño, y es la casa de la libertad, digamos, la de los abuelos, pero es la primera que perdemos todos y la que... Y la que nos duele más, ¿eh? Porque Claro, para mí claro. era, yo en el fondo tenía la fantasía de que me iba a retirar allí cuando fuera mayor, ¿no? Una fantasía, ¿eh? Por otro lado, pero es verdad, no, en esta casa sueño mucho. Sueño también esto que tú dices, ¿no? De que de repente en pisos en los que he vivido había pasillos que no recordaba o rincones que Bueno, tampoco... yo no es que no recordaba, no vi cuando vivía allí, no No, sé. no, sí, bueno, esto, ¿no? Pero Sí. entonces me di cuenta de una cosa, porque además también me di cuenta de que el libro al final también es una forma de construcción de la memoria, ¿no? Porque cuando vuelvo a los pisos actualmente, eh, claro, pasan cosas que la realidad, perdón, cuando tú vuelves a los pisos en los que viviste hace muchos años y a los que no has vuelto durante tanto tiempo, pasa como cuando te vuelves a encontrar con alguien que fue muy importante en tu vida y al que hace mucho que no ves, ¿no? Un viejo Claro. amigo, ¿no? Un viejo amor, etcétera, ¿no? Que el recuerdo corrige a la realidad, ¿no? Es la memoria la que corrige la realidad y ves más de lo que en realidad hay. Es igual en una calle
o esto, ¿no? Porque te acuerdas del comercio que había en un determinado sitio, te acuerdas de la habitación que ahora se ha reconvertido en una sala de estar, te acuerdas de cosas que había antiguamente y que ya no están. Entonces es como si esa memoria, como si el recuerdo corrigiera la realidad y ves más de lo que hay porque también ves lo que hubo en el pasado. Y para mí eso es como funciona la memoria, ¿no? Ver más de lo que existe en el presente. Entonces yo creo que cuanto más conocemos el pasado, más facilidad tenemos para proyectar un futuro. Y cuanto menos conocemos ese pasado, más difícil es ver más allá del presente, del propio presente, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces me da la sensación de que las ciudades están perdiendo la memoria, están empezando a ser amnésicas. Desde el momento que rompen el tejido social o que se deshilacha este tejido social y que pierdan esta función de intercambio y de construir, ¿no? un vecindario, de construir, pues eso, ¿no? Una manera de relacionarnos con la gente que nos rodea, con el pequeño comercio, con el bar al que vamos, etcétera. Cuando esto deja de existir porque las ciudades se enfocan más hacia el consumidor que hacia el residente, cuando son más lugares de paso que lugares en los que establecerse y en los que vivir, se pierde ese tejido y es un poco como el tejido neuronal, ¿no? Que se pierde la posibilidad de construir una inteligencia o de construir una memoria, ¿no? Y yo creo que es bonito, ¿no? Pensar que del mismo modo que nosotros formamos parte, bueno, no, perdona, del mismo modo que las casas forman parte de nuestra vida, porque las recordamos, de algún modo nosotros también formamos parte de su vida, ¿no? Y me gustaba también volver a esos pisos para explicar no solo quién vive en la actualidad o no solo cuando yo estuve viviendo allí, sino también la historia del piso antes de que yo llegara, porque eso me permitía también explicar cómo se construyó el piso, en qué circunstancias y así cómo se construyeron los barrios, porque no se construyen los barrios del mismo modo. Por ejemplo, l'Eixample tiene una historia muy diferente del Roquetes, ¿no? O Sarriá tiene una historia muy diferente de la de, no sé, ¿no? O Gracia, por ejemplo, ¿no? Y voy explicando también, gracias a mirar hacia atrás el propio piso, la historia del propio piso antes de que yo llegara, pues un poco también explicar cómo se transforman las ciudades y cómo poco a poco están perdiendo esa función, ¿no? de cohesión social o de construcción colectiva y se van convirtiendo en productos de mercado, en activos, pues eso, en un activo bursátil, ¿no? En el que invertir y bueno, que no tiene muy en cuenta a las personas que viven en ellas. Lo que pasa es que, claro, o sea, nosotros como hijos o bueno, como la primera generación de los nacidos ya sin Franco, pero que somos herederos de todos aquellos ambientes, digamos, nosotros lo normal en un ciudadano casi español sería que de joven aceptara vivir de alquiler con la idea de, con el tiempo, comprarse una casa y tener una propiedad e incluso de a ver si había suerte, podías tener dos propiedades para alquilar una. Esto era un pensamiento muy habitual, es un pensamiento No, habitual de no, muchísima gente. esto es muy barcelonés, ¿eh? No, no, te juro que yo en mi familia, ni en Mallorca, no, te lo prometo. Esto es muy... Vale, es una cosa española en general. No, 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 te aseguro que en Mallorca no conozco a nadie que tenga esta mentalidad. Y de hecho, fuera de Mallorca tampoco, ¿eh? O sea, fuera de Mallorca, fuera de Barcelona tampoco conozco a tanta gente. Por aquí es muy habitual, ¿no? Aquí te lo has Aquí encontrado sí, mucho. aquí No sé mucho. por qué has sabido adivinar por qué aquí sí y en el resto de España no. Porque yo creo que hubo un momento en que o sea, realmente hubo una gente aquí desde hace mucho tiempo que empezaron siendo la burguesía, me imagino, que compraban Sí, sí. grandes bloques y dedicaban esos bloques primero a la familia, pero luego a alquilarlos, etcétera. O sea, no lo he investigado muy a fondo porque realmente fue algo que me di cuenta como bastante tarde. No es algo que sea tan habitual. Es habitual, para mí, era habitual lo de, pues eso, no, has heredado la casa de los abuelos y el piso de los abuelos y ese lo pones en alquiler, pero no para hacer negocios, sino para mantenerlo mientras para poder acabar teniendo una herencia, ¿no? A lo largo. Bueno, pero cobrando un inquilinaje, claro, o sea, Sí, obteniendo un beneficio, claro, claro. pero para mantener la casa, no para ganar dinero, no con Ya, un afán especulativo, o sea, ya, simplemente y de hecho yo los primeros pisos que alquilé en Barcelona eran así, eran pisos hechos polvo, que veías claramente que te los estaban alquilando para que alguien los mantuviera y no se quedaran vacíos y no se cayeran todavía más a trozos, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a conocer a gente aquí que me cuenta esto que me estás comentando ahora de que compran para poner en alquiler, para poderse comprar un piso más grande o para poder alquilar un piso más grande,
a mí me fascinó eso, porque yo no lo conocía antes de llegar a Barcelona. Vale, 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 vale. Y tengo familia en Vale. Madrid, ¿eh? O sea, que quiero decir que no es que solo conozca el caso de Mallorca, con lo cual a mí me llamó mucho la atención en Barcelona. Entonces luego me di cuenta de que parte del Eixample, pero esto me he enterado hace relativamente poco, con lo cual tampoco lo puedo desarrollar muy bien, pero que parte del Eixample las familias compraban el bloque entero y Sí, lo sí, sí. dedicaban primero a los hijos y luego lo dedicaban al negocio. Esto Sí, sí. sí. Y entonces, Claro. esto, pero para mí esto es una novedad, Bueno, no tenía ni idea. de hecho, en el Y mundo de las... Sí, perdona, dime. no, Sí, perdona. Entonces, sí. cuando lo que sí que entiendo es que sí que teníamos la idea de que, bueno, yo no tenía ninguna necesidad de comprar, también te lo digo, o sea, porque vengo de una familia que mi madre es belga y siempre decía, qué raro este afán español de comprar, de tener, con las complicaciones que comporta eso, ¿no? Si pudiéramos vivir siempre de alquiler sería maravilloso y además siempre nos lo inculcó mucho mi madre. También nos inculcaron que no nos endeudáramos, con lo cual la hipoteca es una forma de endeudamiento y por lo tanto nos parecía como, pues no nos vamos a endeudar porque me voy a endeudar y menos con un banco. O sea, yo podría haber vivido de alquiler toda mi vida sin ningún problema, sin aspirar a comprar nada, sin tener una propiedad, si no pasara esto que está pasando ahora, que los Claro. precios son tan absolutamente pues, Sí, 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 claro. indecentes, ¿no? Es que claro, Bueno, ahora quizás ya no, pero hace un par de años aún valía más la pena comprarte un piso y hipotecarte 30 años que no vivir de la angustia de la subida de alquiler constante, claro. Ahora claro. ya, porque los pisos son tan caros que ahora ya no se puede decir esto. Bueno, Ahora ya y mucha estás... gente, como ha gastado tantísimo dinero con el alquiler, no tienen No te ahorros ahorro, claro, para claro, los claro, que claro. pagar una entrada para un piso, ¿no? Pero ya te digo Igualmente, que yo no tenía, no tenía esas ganas yo de tener una propiedad y de hecho compré un poco contra voluntad y contra... Yo no me habría comprado el piso en el que vivo, me gusta mucho, pero tampoco me lo habría comprado. O sea, claro. si lo hubiera Sí, podido sí, sí, sí. alquilar a un buen precio, no necesito una cosa para estar endeudada 30 años con un banco, no sé. Lo que pasa es que Barcelona no solo es extraña en este terreno, en este aspecto que mirábamos ahora, sino también tiene otros muchos, ¿no? O sea, nosotros aquí hemos tenido a Ada Colau como alcaldesa al tiempo que somos la ciudad quizás que nos hemos vendido al turismo, vendido a los expats de un modo más evidente, digamos, ¿no? Entonces, por un lado tienes como una cosa buenista o como con todo, bueno, me gustan estos temas porque en el fondo esto es una revista cultural, pero como la Eulalia Reguant, ¿no? Digamos, una persona con buenas intenciones, pero con un colchón, digamos, ¿no? Entonces, de golpe, o Ada Colau con buenas intenciones, pero aceptando que Barcelona pues tiene que ser una ciudad turística, digamos, ¿no? Hay como las dos caras, la puta de Ramoneta, supongo que es esto, digamos, no lo sé, pero hay como esa esquizofrenia barcelonesa que no sé si se verá reflejada en todo el asunto inmobiliario, claro. Bueno, yo creo que sí que hay una relación directa entre la turistización de las ciudades y la Claro. gentrificación. No quiere decir que todas las gentrificaciones vengan del turismo, pero en nuestro caso es evidente que la gentrificación viene del turismo y lo veo sobre todo a través de las Islas Baleares, ¿no? Es decir, nosotros decimos, ¿no?, que Ibiza está a 5 años de Mallorca por delante y Mallorca está a 5 años de Barcelona, con lo cual si tú quieres ver el futuro, fíjate en las Baleares y verás lo que nos va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa en Ibiza? Pues que la gente no se puede permitir una casa, viven en caravanas, gente que trabaja, gente que se ha tenido que volver a vivir, bueno, que son ibicencs, que tienen trabajo, que son ibicencos que tienen trabajo en el ayuntamiento y tal, una plaza y todo, y que no pueden pagarse un piso porque las habitaciones compartidas están a 800 euros. Habitaciones compartidas, no pisos Sí, sí, compartidos. sí, 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 Y sí. que se han tenido que ir a casa de sus padres que viven en Mallorca, dejándolo todo en Ibiza y esto es el día a día ahora mismo, ¿no? Pasa muy a menudo y va a pasar cada vez más a menudo porque nos está... Es que nos es- en una isla, digamos, como que el drama es como mucho mayor de la sensación, ¿no? Porque no hay periferias de la isla, ¿no? Bueno, en todo esa se pasa acaba. antes, claro, todo pasa antes, porque todo es más Claro. pequeño, entonces ves el futuro. Y sobre todo lo ves como a pequeña escala, pero esto al final acaba llegando también más allá, ¿no? Y luego es esto, que las islas están muy delimitadas y pasa lo mismo en Barcelona, que está muy delimitada, tampoco puede crecer eternamente ni sin control, ¿no? Con lo cual, y las dimensiones son las que son y lo que, bueno, al final es eso, ¿no? Entonces, bueno, Barcelona yo creo que tomó el mal ejemplo del turismo de masas que acaba convertido en un turismo masificado. A las Baleares llegaron 19 millones de turistas el año pasado, se dice pronto, 19 millones de turistas, Sí, 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 sí.
claro, eso hace que, bueno, no haya suficiente capacidad para acoger a tantísima gente en un espacio muy delimitado y hace que no haya, bueno, muchas de las viviendas no son para vivir, son viviendas de alquiler. Me parece que es una de cada 5 viviendas ahora ya es propiedad extranjera. Quiere decir que y luego van a lo mejor solo un fin de semana al año o solo van unos meses al año, ¿no? Ni siquiera viven en esas casas, están construyendo, no sé si son, bueno, una barbaridad de piscinas en unas islas que no tienen montañas, que no tienen ríos, que los acuíferos están salinizando. Es decir, es como una especie de modelo extractivo, pero muy a lo bestia, que al final eso pues acaba, pues, bueno, como acaban todos los monocultivos, ¿no? Que no dejan crecer ningún tipo de actividad económica alternativa y al final se tienen que, como se ha invertido tanto en ese monocultivo, tienes que mantenerlo y al final acaba con todo, ¿no? Pues un poco esto es lo que está pasando con variaciones, evidentemente, pero en Barcelona ha tomado bastante este modelo. Parece que empieza a recular un poco, pero veremos si todavía está a tiempo de hacerlo. Y luego es esto, que Barcelona son muchas Barcelonas, ¿no? Hay una Barcelona mucho más activista, una Barcelona que es mucho más, pues eso, inversora, siempre no tiene ningún problema en venderse al capital extranjero. Yo siempre digo que es la primera influencer, ¿no? Que le gusta, está más pendiente de atraer al de fuera y gustar al de fuera que cuidar al residente, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos también antes de Odio Barcelona. Quiero decir que es una ciudad muy compleja también en este sentido y que, bueno, podría ser un buen modelo de gestión de la vivienda y no, tampoco lo está consiguiendo, me parece, pese a haber tenido a Ada Colau como alcaldesa. También es verdad que no le dejaron hacer todo lo que pretendía, porque es No, muy no, sí. difícil, ¿eh? No, no digo como reproche, ojo, que también el otro día oíamos bueno, hace ya unos meses oíamos a Manuela Carmena diciendo que Franco protegía mucho a los inquilinos, que esto, claro, le dejó a todo el mundo como muy patidifuso, porque claro, es Manuela Carmena, digamos que dices, Pero no es cuidado. verdad, no es verdad. O Claro, sea, claro, no es sí, verdad, sí. es como coger una parte de la historia y utilizarla para lo que a ti te Sí, interesa. pero claro, pero en boca de ella era extraño, digamos, ¿no? Porque es de la Bueno, opinión porque personal. no, pero es verdad que estaban los alquileres indefinidos, pero también es de tiempos de Franco la frase queremos una España de propietarios y no de proletarios, porque los Claro, propietarios, claro, al final todo el problema viene de que el tema de la vivienda se ha centrado en la propiedad y no se ha centrado en el derecho a una vivienda digna, ¿no? Porque ya desde tiempos de Franco tenían clarísimo que el propietario va a estar cuidando de lo suyo y no se va a revelar, ¿no? Entonces, ya. siempre, incluso en democracia, se ha fomentado la venta, los incentivos han sido a la compra y no han sido nunca al alquiler, porque el alquiler siempre, al final puedes acabar pues manifestándote, puedes protestar, etcétera, pero el propietario al final quiere proteger lo suyo y eso, pues evidentemente hará que una sociedad sea más individualista y esté más pendiente de proteger su casa de posibles amenazas que de hacer la revolución. Oye, ahora están saliendo como muchos libros sobre el tema, porque es verdad que es un tema que está sobre la mesa. Tú empezaste esto ya hace unos años y por suerte yo siempre digo a los alumnos de los cursos que doy que cuidado al elegir un tema porque puede caducar cuando hayan acabado el libro, pero este tema tuyo no tiene pinta de que vaya a caducar en bastante tiempo, porque tú el tiempo que te has tomado el libro, que no sé, 2, 3 años, no sé cuánto es, pero el tiempo que te has tomado, había un riesgo de que el tema se estabilizara. Pero ahora están siendo muchos libros y muy buenos, tú lo comentas en el libro, comentas algunos y tal, pero como de ensayos. Pero quería preguntarte, ¿tú tienes visto cómo la literatura española ha analizado o hasta... hay muchas novelas sobre la precariedad, pero no sé si sobre el drama inmobiliario, si has detectado como que hay una carencia en el mundo de las letras sobre este tema o está bien abordado por escritores? Yo creo que se está tratando bastante y se está tratando cada vez más desde distintos ángulos, ¿eh? Desde, no sé, o sea, ahora Oxígeno, de, Sí, de Marta Serrano.
Falta un nombre en medio. Jiménez, ¿no? Marta Jiménez Serrano. Serrano. Es que en Zenda tenemos una colaboradora que es Marta Serrano Jiménez. Ostras, qué digo. Sí. Es una cosa muy marciana. Sí. No, pero Elvira Pues, Navarro, Elvira sí. Navarro hace muchos años que trata sobre el tema, pero también estaba, ¿cómo se llamaba? Es que ahora no me salen los nombres, pero hay bastantes obras que es sobre el tema de la vivienda. Lara Moreno también escribió un libro sobre el tema, justamente cayó en la pandemia. Es que no me acuerdo de todos los títulos, ¿eh? Luego está igual, no, pero que hay bastantes libros sobre el tema de la vivienda, incluso el anterior de Eva Baltasar, el anterior a Peixos, sí. también de algún modo trata el tema. Es decir, que al final la vivienda es el lugar donde vivimos, es el lugar en el que estamos, es el lugar en el que somos. Nuestra casa es una proyección de quiénes somos nosotros y yo creo que no hay nada más humano que una casa, ¿no? que un hogar, y nada más necesario también. Entonces, yo creo que al final es un temazo literario ya de por sí. Lo que pasa es que ahora, encima, esta inestabilidad que provoca la situación actual hace que sea una inquietud literaria muy fuerte, ¿no? Para mí lo que, bueno, mi reto era cómo lo podía abordar, ¿no? Claro. Porque no sabía si hacer una novela, no sabía exactamente cómo quería explicar esto, ¿no? Y al final dije, bueno, pues voy a hacer este híbrido, ¿no? Entre crónica, autobiografía, periodismo literario, porque me parece que era importante poner en valor todo el trabajo que ha hecho el periodismo en este sentido, ¿no? El periodismo y los ensayos estos que comento en el libro, que para mí han sido claves, ¿no? O también reportajes, algunos que he leído, algunas crónicas. Entonces, la manera como se explica una situación tan compleja y tan difícil de entender, y hay autores que lo han conseguido hacer muy bien, ¿no? Y que me han ayudado muchísimo para mí, para centrar cómo era el tema y todo esto, y sobre todo para explicar cómo se transforma, cómo la transformación de las ciudades o la transformación de los lugares nos transforma también a nosotros, ¿no? Y cómo la percepción de las cosas también nos transforma a nosotros. En el libro también hablo de cómo nos hemos ido transformando. Nosotros somos la última generación analógica y cómo empezábamos utilizando unas herramientas que ahora ya no se pueden utilizar porque son obsoletas, están obsoletas. Y cuando empezábamos a utilizarlas nosotros, seguramente ya no servían para nada, ¿no? Entonces, cómo luego nos hemos ido adaptando a todo lo demás, ¿no? Que nosotros hemos pasado de un lado al otro, hemos pasado del mundo analógico al mundo digital. Luego ya vienen los digitales directamente, ¿no? O también hablo de cómo cambia esa percepción de lo que es una casa. Ahora comentabas lo de poner una segunda vivienda en alquiler, cómo cambia la percepción de la casa de concepto hogar a concepto inversión, ¿no? Lo primero que me dijeron a mí cuando firmé la hipoteca fue: has hecho una gran inversión. Y yo dije, ¿pero qué inversión? Yo solo quiero vivir tranquila, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo vamos deshumanizando de algún modo todo lo que es más humano y lo vamos monetizando, ¿no? La intimidad la monetizamos, las redes sociales sustituyen a la sociedad, la inteligencia artificial sustituye el conocimiento, no sé. Pero el deseo de tener una cueva es milenario, ¿no? Es desde siempre, ¿no? Eso sí, eso claro. sí. Pues que antes se hacía con la violencia, digamos, pero ahora el dinero es la violencia, digamos, ¿no? No, pero fíjate en una cosa, que antes la gente luchaba por mantener su tierra, ¿no? Sí. Tú luchabas por mantener tu tierra, por mantener tu casa, ¿no? Y ahora la gente la vende con una alegría. Quiero decir que todo lo que se pueda, todo lo que sea dinero, todo lo que sea invertir, ¿no? Todo lo que sea. Entonces eso hace que unos pocos estén acaparando toda la riqueza y sean los demás los que tengan que pagarles como un peaje para poder adquirir para poder acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta, ¿no?, de la facilidad con la que se venden, pues, las Baleares, pero también Barcelona, ¿no? Es decir, nos vendemos con mucha facilidad actualmente. O sea, es como que no le damos la importancia, o me da la sensación de que no le damos la importancia que en realidad tiene, ¿no? También hablo también de los éxodos, estos éxodos que deberían tener un nombre, ¿no? Cuando ya no te puedes permitir una casa en tu propia casa. Claro, o sea, los mallorquines claro. que se tienen que ir a vivir a Asturias o a la España vaciada o a Galicia, porque no se pueden permitir una casa en Mallorca, ¿no?
Entonces, No, bueno, el problema del desarraigo es enorme, ¿no? Digamos, porque perder tu entorno es mucho más grave de lo que parece, aunque la casa en Asturias sea estupenda, no es tu no poder casa. tropezar, no poder tropezar con tus exnovias por la ciudad, que antes se decía como cosa negativa, pero en realidad es una cosa positiva. O sea, Claro. encontrarte con alguien del pasado, de cualquier ámbito, eso tiene un valor incalculable, digamos, ¿no? Y luego están los desahucios. Los desahucios silenciosos son los que se dan cuando tú ya no puedes vivir en un sitio porque no te renuevan el contrato de alquiler o es tan caro que no te lo puedes permitir. Entonces, claro, cuando alguien pierde su casa por un terremoto, por un incendio, por una inundación, ¿qué decimos? Lo ha perdido todo. En cambio, el desahucio silencioso parece como que no pasa nada, ¿no? Se ha quedado sin Claro. casa, no tiene a dónde ir, pero no pasa nada porque no hay catástrofe, ¿no? Y luego el desahucio no silencioso. Estamos también acostumbrados desde la crisis de la vivienda, de la burbuja inmobiliaria, estamos acostumbrados a ver desahucios a diario. Pero ¿en qué mundo vivimos? O sea, vivimos en un país rico. ¿Qué es esto de que estemos desahuciando a la gente y le estemos echando a la calle? Pero esto no es normal. Y nos estamos acostumbrando a esto. Y por esto en el libro también hablo de la gente que se ha quedado sin casa y de la gente que está en una situación de precariedad máxima y que está a punto de quedarse sin casa también, ¿no? Y quería un poco hacer un reflejo de todas las Barcelonas que hay ahora mismo, no solo la que nosotros transitamos, sino las otras también, las demás también. Pues, Lucía, también vamos a dejarle algo a los lectores, que tampoco podemos devorar el tema. Hemos estado hablando con Lucía Ramis sobre su metro cuadrado en Libros del Asteroide y próximamente, en unos 15 días, en Anagrama, en su versión catalana. Y nada, te damos las gracias por haber estado con nosotros y nada, en el momento estamos aquí instalados, pero si nos desahucian, te seguiremos entrevistando desde donde el gobierno, con sus políticas, nos permita entrevistarte. Muchas gracias. Hasta luego. Que vaya muy bien.